Hola gente de YouTube, me llamo Franco Acosta y en este video quiero contar cómo yo ordenaría el fútbol argentino a partir de una posible intervención a la AFA. Como dije en el primer video, esa es la única salvación que veo para el fútbol argentino. En este caso voy a ignorar toda crítica política, ética y de corrupción, porque de eso ya hablé precisamente en mi primer video. En este caso quiero hablar únicamente del formato ideal. Lo que está en la cima del iceberg, lo más visible, son los 30 clubes en primera, es una de las principales críticas, si no la principal, y con merecida razón. Las ligas serias como la Premier o el Brasileirao tienen 20 clubes en su máxima división, mientras que acá hoy, en 2026, tenemos 30, pero ¿quién te dice si en unos años a los delirantes de la AFA no se les ocurre llegar a 40 o más? Como dije en el primer video, esto se fue al carajo en Argentina a partir del 2014. Voy a empezar diciendo que es imposible descender a 10 clubes de una, no es ni siquiera algo deseable, porque generaría un caos en las divisiones más bajas, y en un reordenamiento del fútbol lo que menos se quiere es causar nuevos problemas. Algunos plantean que los últimos 10 de primera y los primeros 10 de la B vayan a una liga intermedia, así quedan 20 y 20 en las principales divisiones, pero esto fácticamente sería lo mismo que lo anterior, algo absolutamente impracticable. Si quiero llegar a 20 clubes en primera, 20 en segunda, 20 en tercera, por cierto una tercera división nacional y unificada. Pero todo esto solo se puede conseguir a largo plazo, en un lapso de mínimo 15 años. Mi plan es el siguiente. En primer lugar elimino los actuales torneos Apertura y Clausura, que intentan reavivar el recuerdo de los gordos nostalgia, pero en realidad son una falta de respeto con el fútbol viejo, en su lugar hay que poner una liga. Recordemos que actualmente en la, entre comillas, Liga de los Campeones del Mundo, no hay liga. Nunca jugás contra todos, sino contra poco más de la mitad, porque Chiquitapia mete tantos equipos que luego tiene que dividir todo en 2 o hasta 4 zonas. Lo que tiene que haber acá es una liga de todos contra todos, sí, con 29 fechas al comienzo. Todas las ligas serias tienen 20 clubes y 38 fechas. Y como no se puede bajar a 10 clubes de una, lo que propongo es sortear 9 partidos hasta llegar a 38. De más está aclarar, pero serían los 38 partidos un mismo torneo, digo porque si Chiquitapia escucha esto ya estaría tramitando 2 títulos distintos, porque el gordo de mierda es fanático de repartir estrellitas. En las divisiones del ascenso hay que hacer lo mismo. Sí o sí mínimo 38 partidos en formato de ligas se pueden jugar, y como es por sorteo y no en función de la cantidad de clubes, se podría estirar, como mucho, hasta 40 fechas. También eliminaría el sistema de playoff o repechaje. Hace poco Estudiantes de La Plata salió campeón luego de haber clasificado como octavo, es decir luego de haber sido el peor de su zona. Si bien yo personalmente quería que el Pincha salga campeón, la realidad es que es injusto con aquellos clubes que fueron más regulares a lo largo del semestre. En el ascenso hay varios clubes que sufrieron esta injusticia, como Olimpo de Bahía Blanca en el Federal o San Martín de Tucumán en la B Nacional, estos últimos en 2024 hicieron como 800 puntos y ganaron su zona como 2 meses antes. Pero llegaron a la final, en ese momento contra Aldosivi y perdieron 2-0, tirando por la borda todo lo bueno que hicieron en el año. Recordemos que con el formato actual de meter playoff hasta en la sopa para, entre comillas, hacerlo más divertido, está literalmente prohibido salir campeón de local, sí o sí lo tenés que hacer en Santiago del Estero. Todo culpa del kirchnerista Pablo Tobigino, que está obsesionado con que los hinchas del fútbol argentino deben salvar económicamente a su provincia, el club supuestamente es de los socios, pero nunca piensan en estos para hacer jugar las finales. No solo siempre los hinchas tienen que viajar 1000 kilómetros, es decir que gastan cientos de miles de pesos, que no tienen, sino que las rutas hasta allá están hechas bosta y la ciudad no tiene ni capacidad hotelera, literal es un pueblito. De más está decir que tienen que volver los visitantes. Supuestamente esta AFA quería hacerlo, pero solo le dieron visitantes a Rosario Central al comienzo, algunos partidos a Bober y excepcionalmente a San Lorenzo. O sea todo quedó en la nada. Es verdad que a los gobiernos y a la policía no le conviene que haya visitantes, porque tienen que trabajar más, por la misma plata, pero como AFA tenés que convencerlos para que cedan, algo que parece que a Tapia se le olvidó hacer. Aparte de eliminar el Apertura y Clausura, yo eliminaría casi todos los títulos pedorros a partido único, que son como 974 copitas de leche. Solo dejaría la Supercopa Argentina, como estaba antes. Este título lo disputarían el ganador de la Liga Argentina y el ganador de la Copa Argentina, y se jugaría en cancha neutral, en la medida de lo posible que no sea Santiago del Estero. Actualmente, y de forma insólita, hay 8 títulos en juego en el fútbol argentino.
están el Apertura y Clausura, que como dije los reunificó en una única liga, sin playoff y donde salga campeón el que más puntos obtenga. Después tenés un supuesto título de liga que le inventaron el año pasado a Rosario Central para que Di María gane algo, gane entre comillas, porque es una copa ficticia, dada en una oficina, fue literalmente como hacer un trámite. Esa mierda de, entre comillas, título, lo borro a la mierda. Después están la mencionada Supercopa Argentina, y copitas absurdas como el Trofeo de Campeones, un nuevo triangular que inventaron ahora y la inmundicia de la Supercopa Internacional. A este último, entre comillas, título, lo inventó el mafioso de Chiquitapia en complot con el mafioso de Víctor Blanco, expresidente de Racing, para cagarnos a nosotros, a Patronato. Meses antes de que ganemos la Copa Argentina en 2022, se había anunciado que el ganador de aquel torneo, o sea nosotros, iba a jugar en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, contra el ganador de la liga, que terminó siendo Boca. Pero rompieron las reglas, como siempre, e inventaron una copa ficticia, como siempre, y para que no vaya Patronato metieron a Racing por la ventana. Inventaron un título que aún se juega hasta el día de hoy para no darnos lo que nos prometieron. Lo peor es que nos robaron $7 millones limpios, que le daban a los participantes de esa Supercopa Internacional. Víctor Blanco debe ser declarado persona no grata en Paraná, por suerte ahora la justicia lo está investigando al chorro ese. Como dije, otra copita de leche es el Trofeo de Campeones, otro título inventado por el delincuente de Víctor Blanco para que su club de mierda gane algo. Ahora que me doy cuenta, literalmente Racing arruinó el fútbol argentino, fue el principal promotor del reconocimiento del amateurismo como títulos oficiales, lo que tergiversó el conteo de título y provocó anarquía en la multiplicación de estrellas. Y además de eso, como acabo de contar, inventó dos copas de mierda. De estas copas a partido único, a Chiquitapia hace poco se le ocurrió inventar, correlativamente con el invento de la copita de leche que le dieron a Rosario Central, o otro título más, un triangular entre tres campeones que ya ni idea quiénes son. En resumen, de las copas a partido único, solo dejaría la Supercopa Argentina, entre el ganador de la Liga Argentina, una liga de 38 fechas de todos contra todos, y el ganador de la Copa Argentina. Dicho sea de paso, Tapia arruinó hasta la Copa Argentina, actualmente compiten 64 clubes y hay rondas de 32avos de final. Yo haría que la jueguen 128 clubes e incluiría una ronda de 64avos de final. La Copa Argentina es el único caso donde es válido meter más clubes para que la jueguen y es el único caso donde la morsa de Tapia no lo hace. Todo al revés hace el gordo Caeste. Además de pasar de 8 títulos a 3, también revisaría los titulitos a partido único dados a través de estas copas truchas, tienen que valer lo mismo que el amateurismo, o sea casi nada. La gestión de Tapia se caracterizó por reconocer copas de hace 50 años y entregar estrellas a lo loco, como hicieron con Atlético Tucumán, Lanús, Belgrano, etc. Para mí es al revés, no solo no hay que regalar estrellas, sino sacarlas. Hay que ver caso por caso, pero hay muchos títulos que no son serios. Pero claro, Tapia no los va a sacar, porque su lógica es repartir títulos a cambio de votos eternos y manos levantadas en las asambleas, así se perpetúa en el poder por siempre. Para mí si jugaste un título que en su momento no era oficial, listo, queda como no oficial para toda la historia, sino entonces que los amistosos que se jugaban en Mar del Plata en la época de Cristina que cuenten, que sea un viva la pepa. Pero bueno, como acá planteo un reordenamiento del fútbol argentino, mi propuesta es clara. Borrar a la mierda las copitas de leche, los torneos amateurs y todos esos títulos de dudosa procedencia que están reconociendo ahora. Y ahora sí lo más importante, los descensos. Desde la primera división a la segunda habría que implementar 4 descensos. Por supuesto, sin promedios, que son un invento nefasto. Tiene que haber una única tabla para todos, no como ahora que hay varias. La cosa es simple. Los últimos 4 de la tabla anual, que sería la única, descienden, sin importar si son amigos del poder o no. En la B Nacional tiene que haber 2 ascensos, los 2 clubes que más puntos obtengan, es decir sin finales ni playoff, en cambio los descensos hacia las terceras divisiones no serían 4 sino 6. En cuanto a la tercera división, en el Federal hay casi 40 clubes. Yo pondría 6 descensos, igual que en la B por su parte, en la B Metropolitana pondría 4 descensos, no porque sea porteño céntrico, sino porque tiene menos clubes que el Federal. Y repitiendo la misma lógica, al tener más clubes el Federal A, daría más ascensos hacia la B Nacional, 2 ascensos para el Federal, mientras que daría solo 1 para la B Metro, al tener menos equipos es lógico que tengan un premio más chico. Mientras que en la primera división todos los años habría 2 clubes menos, 30, 28, 26,
26, 24 y así sucesivamente. En la segunda división esta reducción no podría ser tan grande, porque si bien descendés muchos, también bajarían 4 clubes desde primera. En cuanto a la unificación de la tercera división, esto sería lo más dificultoso de hacer. En primer lugar le doy 4 descensos a los de la B Metro, así se depura un poco esa categoría llena de microbios. Por su parte al Federal le meto 6 descensos, pero estos descendidos no irían a sus ligas regionales, sino a una cuarta división inventada para los clubes no afiliados a la AFA, sería el regreso del Federal B, pero de forma transitoria. Al estar esta categoría en el medio, los ascendidos del torneo federal regional amateur, que no deberían ser 4, sino 8, uno por cada región, subirían al mencionado Federal B, compuesto por esos clubes más los 6 descendidos del Federal A. Este primer año sería donde más clubes se quitaría de encima el Federal A, ya que no habría ascensos desde una categoría más baja. Según mis cálculos y especulaciones, quizás para 2030 ya podría tener menos de 20 equipos. Tanto el Federal A como la B Metro tienen que tener bastante menos de 20 clubes, quizás 15, para luego cuando se reunifique, pasen a 30 y no a, no sé, 40 o más. Aunque la reunificación sería recién como en 2033, es decir luego de 7 años de reforma. Poco tiempo después, quizás 2 o 3 años después, reunificaría la cuarta división, es decir la primera C de los porteños y el transitorio Federal B de los provincianos. Para esto, otra vez, agregaría más descensos que ascensos. De más está decir que hay que borrar a la mierda el torneo promocional amateur que le inventó Tapia a sus amigos sindicalistas y sus amigos de Surfinanzas. En su lugar establezco una quinta división nacional transparente. En un comienzo esta quinta división se conformaría únicamente de descendidos de otras categorías. Más tarde subirían los ganadores de las 8 regiones que integran el torneo regional amateur. En resumen y según mis cálculos, para los primeros años de la década de 2040 tendríamos una primera y segunda división con 20 clubes, y también tercera, cuarta y quinta división nacional unificada con 20 o como mucho 22 equipos. Como ya repetí varias veces, elimino playoff, repechajes, finales, idas y vueltas, todo eso no va a hacer falta. La cosa es simple. ¿Sacaste más puntos que el resto? Sos campeón. ¿Fuiste de los que menos puntos obtuviste? Te vas al descenso. De este modo, el plan de reordenamiento del fútbol argentino que yo traigo llevaría mínimo unos 15 años en completarse, pero creo que es lo mejor que se puede hacer para solucionar el desastre actual. No sé si mareé a alguien, probablemente sí. Pero bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado.